Continuamos con la segunda plática de nefrología acerca del síndrome nefrítico. Las causas del síndrome nefrítico son bastante variables, es un poquitito más de causas que el síndrome nefrótico. La situación aquí importante es que básicamente está asociado a procesos infecciosos la mayor parte de los casos y asociado a enfermedades inmunológicas sistémicas como el lupus eritematoso. La característica base es la presencia de inmunocomplejos circulantes o que se forman en la circulación o que se forman dentro del riñón a nivel glomerular que generan la activación del complemento y que esto genera la presencia o la lesión glomerular que nos va a llevar a la presencia de proteinuria o la ruptura capilar completa que nos genera la presencia de hematuria y piuria o leucocituria, lo que se le denomina un sedimento activo en orina. Recuérdense que sedimento activo es la presencia o la presencia de hematuria microscópica junto con piuria o 5 leucocitos por campo visualizado en un examen general de orina. Entonces, los síndromes o las enfermedades que forman parte o que se están manifestando como síndrome nefrítico tienen la característica de tener la presencia de un sedimento activo junto con proteinuria. Recuérdense que la proteinuria habitualmente no es en rango nefrótico. El hecho de tener inmunocomplejos, el hecho de tener activación del complemento, pues va a generar la destrucción de una parte del glomérulo que va a generar también insuficiencia renal. Es decir, estos pacientes cursan con una lesión renal, como es la definición de síndrome nefrítico. Otra parte importante que hay que recordar es la vía del complemento, la activación de las tres vías, la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Y básicamente recordar que la vía clásica es siempre estimulada por inmunocomplejos, acabamos de decir que es principalmente una de las características de esta enfermedad, y mientras que la vía alterna es básicamente estimulada por la presencia de IgAs, algunas endotoxinas, lesiones o células lesionadas, y algunos polisacáridos bacterianos, mientras la vía de las lectinas tiene que ver mucho con la respuesta a infecciones, con antígenos bacterianos o sobre todo antígenos estructuralmente localizados en las membranas bacterianas. Todo esto nos lleva a la activación del complemento, esto nos lleva a la presencia de anafilotoxinas como C3A, la presencia de factores quimiotácticos como C5A, que es la que induce la presencia de neutrófilos dentro de los capilares glomerulares, y el llamado complejo ataque a la membrana final, que genera también lesión sobre las células propiamente glomerulares. La activación del complemento, pues, a través de diferentes vías o diferentes estímulos, habitualmente todas terminan siendo o generando la activación del C3 o la C3 convertasa, generando las actividades normales del complemento, que sería quimiotaxis, el complejo ataque a la membrana y la capacidad de opsonización. El complemento es sumamente importante dentro del estudio de una glomerulonefritis en las cuales se esté manifestando principalmente como síndrome nefrítico. Básicamente tenemos que medir la cantidad de complemento que se encuentra en el paciente. Es decir, si tengo la activación del complemento, voy a tener niveles séricos de C3 bajo. Si tengo la activación del complemento, específicamente C4, también van a estar disminuidos. Por lo tanto, es una manera práctica de definir que existe activación de complemento. Por ejemplo, en una de las causas del síndrome nefrítico, como la glomerulonefritis postinfecciosa, básicamente tenemos la disminución de C3 convertasa, que al final de cuentas es la vía común en la cual va a disminuir por la activación de cualquiera de las tres vías, mientras que para la membrana proliferativa habitualmente tenemos disminución de C3 y C4. Es decir, existe un fenómeno que genera mayor activación de la vía clásica junto con la vía alterna. Para la mayor parte de las enfermedades es la disminución de C3 y C4. Para la glomerulonefritis lúpica, para la glomerulonefritis por sepsis, que es una característica de una de las postinfecciosas, mientras que C3 básicamente lo vamos a encontrar en dos situaciones disminuidas. En la postinfecciosa, generada por un proceso infeccioso o por estreptococo, y básicamente en una variante de la membrana proliferativa conocida como enfermedad de depósitos densos. Para todas las demás, C3 y C4 es un parámetro que debe de medirse y habitualmente va a estar disminuido. Otra de las características es el manejo diferente del síndrome nefrítico. Recuerden, el síndrome nefrítico por definición tiene una lesión renal aguda, tiene una falla renal aguda y tenemos gran cantidad
de gran cantidad de presencia de líquido, tenemos menos filtrado, mayor presencia de hipertensión por el exceso o la hipervolemia generada por esto, por lo tanto se debe manejar un poquitito diferente al síndrome nefrótico. Básicamente lo que debemos de evitar es mantener o generar edema pulmonar por sobrecarga de líquidos en estos pacientes. Recuerden que la mayoría va a tener una falla renal, van a estar oligúricos o anúricos. Tenemos que limitar la ingesta de sal, aquí básicamente ya es menos de 2 gramos por día y tenemos que limitar la entrada de líquido vía oral a 500 o 1 litro de agua por día máximo, es decir, tenemos restricción de líquidos. Tenemos que utilizar diuréticos, habitualmente diuréticos a dosis al doble, que es habitualmente la furosemida entre 40 y 160 miligramos por día, y debemos también de utilizar parámetros distintos o medicamentos distintos para el control de la hipertensión, que forma parte de las manifestaciones del síndrome nefrítico. Básicamente la hipertensión que van a aparecer en este tipo de pacientes va a ser tratado parte con el diurético y en segunda parte con medicamentos. Ahora, como se trata de una lesión renal aguda, tienen prohibido utilizar IECA y ARA2 durante un lapso de 72 horas. Por lo tanto, mis medicamentos para control de la presión en estos pacientes básicamente va a ser a través del uso de beta bloqueadores o calcio antagonistas, principalmente. Entonces, recuérdense que los IECA y los ARA2 tienen como consecuencia alteraciones dentro del filtrado, alteraciones sobre la arteriola aferente y eferente, y eso puede generar o desencadenar mayor lesión renal aguda durante el episodio del síndrome nefrítico. Por lo tanto, estos medicamentos inicialmente no son de elección y posteriormente, una vez que se tenga alguna respuesta o alguna pista diagnóstica de cuál pudiera ser la causa, se pudiera llegar a utilizar en dosis bajas, pero esto siempre después de 72 horas. Utilizamos también tratamientos inmunosupresores. La diferencia con las causas de síndrome nefrótico es básicamente que utilizamos dosis de inducción y dosis de mantenimiento. A eso se refiere la I y la M al lado del título de prednisolona. Básicamente van a ver que la mayor parte de los síndromes nefríticos, en los cuales aún no tenemos una idea muy clara de cuál podría ser la etiología, básicamente realizamos pulsaciones de esteroide. ¿Qué es esto? Otorgar por día durante 3 días continuos en una dosis de 500 a 1 gramo de metilprednisona. Básicamente es la manera de generar una inducción rápida y le denominamos pulsaciones de metilprednisolona. La característica es inducción a la remisión. Recuerden que la metilprednisona es 30 veces más potente que la prednisona vía oral y la vamos a administrar de manera intravenosa. Para aquellos pacientes que tienen alguna situación en la cual no se puede agregar porque ya tienen síndrome metabólico, tienen algunas alteraciones en la glucosa, pues básicamente utilizaríamos la prednisona vía oral a la dosis de 1 miligramo por kilogramo por día, que es la dosis sistémica que hemos estado utilizando desde síndrome nefrótico. Recuerden solamente los efectos secundarios de los esteroides, que es lo que más que tienen que cuidar en estos tipos de pacientes. El otro medicamento que vamos a emplear frecuentemente al mismo tiempo que una inducción a la remisión con metilprednisona es la ciclofosfamida, que es un agente alquilante citotóxico que ya les había comentado que se une a las bases de purina y deteriora la replicación del DNA. Esto trae diferentes consecuencias. Principalmente lo que estamos buscando es evitar la proliferación linfocitaria. Más que nada evitar esta proliferación para que exista menos capacidad o menos cantidad de formación de anticuerpos y generación de complejos inmunes. Básicamente la ciclofosfamida es un medicamento que utilizamos también en cáncer y que nos va a llevar una serie de efectos importantes, entre ellos la leucopenia o el nadir de quimioterapia, que le llamamos así, en el cual administramos el medicamento y 2 semanas posteriores vamos a tener una baja de leucocitos, incluyendo neutrófilos, monocitos y linfocitos de manera importante. Tiene una serie de eventos secundarios en los cuales puede haber cistitis hemorrágica, puede haber toxicidad gonadal. Más bien la toxicidad gonadal es sumatoria, entre mayor cantidad de dosis tengamos que darle al paciente, mayor incapacidad va a tener para tener hijos más adelante, y la presencia de efectos teratogénicos en pacientes embarazadas, así como la situación de favorecer la toxicidad urothelial y también la presencia de cánceres. Entonces este medicamento es de uso normalmente dentro de las causas de síndrome nefrítico, pero específicamente vamos a ver en qué tipo de etiologías. Tiene que valorarse muy bien su utilización, ya que tiene una serie de efectos secundarios
que en ocasiones hace que uno se pregunte qué tanto le conviene al paciente terminar mejor con una lesión renal o una enfermedad renal crónica antes que tratar de poner la ciclofosfamida. Entonces, básicamente, para cuestiones de estudios, síndrome nefrítico es inducción a la remisión con esteroide, dosis altas, habitualmente intravenosas en la forma sintética de metilprednisona, seguido de ciclofosfamida, que puede aplicarse en forma intravenosa en pulsos mensualmente o de forma oral. Lo más frecuente que van a ver es que también administramos intravenoso durante cada mes, durante un lapso habitualmente para casi todas las patologías dentro de 6 meses. La primera patología que vamos a ver dentro del síndrome nefrítico es la nefropatía por IgA. Es bien importante que se acuerden que en la presentación del síndrome nefrótico venía un cuadrito en cuál es el tipo de síndrome glomerular con que mayor frecuencia se expresa una enfermedad. La nefropatía por IgA tiene la característica de poder expresarse como alteraciones o en el sedimento urinario, hematuria microscópica, proteinuria de cantidad leve, que es una de las maneras más importantes de manifestarse. Las ponemos dentro del síndrome nefrítico porque tiene hematuria y tiene proteinuria, que es una característica importante de este síndrome. La nefropatía por IgA o enfermedad de Berger también es capaz de generar el síndrome de hematuria macroscópica y habitualmente esa es la característica clínica más predominante. La nefropatía por IgA es la glomerulonefritis primaria más frecuente en el mundo, es decir, es idiopática. Habitualmente causa hematuria glomerular entre la segunda y tercera década de la vida y un 50-30% progresarán a enfermedad renal crónica. Normalmente, si yo le hago una biopsia a un paciente, básicamente lo que voy a encontrar es depósitos mesangiales. En este caso, depósitos mesangiales ¿de qué? Habitualmente de inmunoglobulina A, junto con consumo o presencia de C3. Recuérdense que estamos hablando de consumo de C3 o C4. En este caso hay depósitos en C3 en la biopsia. ¿Qué más voy a encontrar? Esa cantidad de IgAs y C3 ahí dentro del mesangio va a generar proliferación de las células mesangiales como respuesta ante el estímulo, incremento de la matriz mesangial y básicamente voy a tener alteraciones en lo que se refiere al filtrado glomerular y la presencia de hematuria urinaria, en este caso que puede ser micro o macroscópica. La microscopía electrónica prácticamente solamente es para establecer el depósito mesangial de IgA y solamente nos ayudaría en eso. Entonces prácticamente utilizo la biopsia para hacer el diagnóstico a través de microscopía de luz e inmunofluorescencia que me dice hay depósitos de IgA. Una de las características de la IgA cuando no es idiopática es que puede estar asociado a 3 enfermedades autoinmunes, normalmente artritis reumatoide, uveitis, algunas vasculitis de grandes vasos como Takayasu, miastenia gravis, es decir, existe la presencia de un autoanticuerpo que genera activación del complemento o puede generar la presencia de complejos inmunes. En algunas enfermedades gastrointestinales como la enfermedad celíaca, que también hay la presencia de anticuerpos, y o la presencia de trastornos inflamatorios colónicos, como colitis ulcerativa o como enfermedad de Crohn. Es decir, casi siempre hay una enfermedad autoinmune que puede estar asociada a la presencia de nefropatía por IgA y es parte esencial de tener que descartarla. Y en última instancia tenemos la enfermedad hepática, en la cual la afectación hepática básicamente también genera alteraciones en la IgA. Esto es básicamente porque recuerden que una porción de la IgA, la porción que le permite moverse a través de las mucosas, es generada a través del hígado. Entonces, la IgA, recuerden en forma general que es la manera de realizar o mediar la defensa de las mucosas. Normalmente lo vamos a ver que existe mayor producción de IgA a nivel de la entrada o a nivel de mucosas vía oral, a nivel gastrointestinal, a nivel respiratorio. Si yo tengo enfermedades que generan un proceso inflamatorio o autoinmune en alguna de estas vías, voy a encontrar alteraciones de la IgA que posteriormente pueden llegar a tener o desarrollar la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger. Básicamente para la IgA tenemos las teorías, en este caso ya demostradas, que son un primer golpe, un segundo golpe, muy parecido a la enfermedad de cambios mínimo. El primer golpe básicamente es que existe una alteración en la galactosilación de la IgA. Esto es dentro de la producción de IgA, habitualmente a nivel de las células plasmáticas. Esta alteración o formación de una IgA pobremente galactosilada
genera que empiecen a circular este tipo de IgAs en la circulación o se empiecen a secretar a través de la mucosa. Posteriormente, el cuerpo, al encontrar que existe un defecto o una alteración en la conformación de la IgA, genera la presencia de IgGs dirigidas contra las IgA. Esto genera una respuesta inmunológica y genera la presencia de un complejo inmune. Una IgG dirigida contra una IgA pobremente galactosilada. ¿Qué va a pasar? La característica es que van a viajar a nivel del riñón y se van a depositar a nivel mesangial o se van a formar dentro del riñón a través del acoplamiento de la IgG con la IgA, generando un complejo inmune. El complejo inmune genera la activación del complemento y esto genera la proliferación de células mesangiales y la producción de matriz mesangial en forma continua, generando la manifestación como síndrome nefrítico. Las claves diagnósticas para sospechar de esta enfermedad básicamente es paciente que genera o que tiene una hematuria macroscópica recidivante, es decir, va a ir, la causa es que existe hematuria macroscópica, el paciente la ve, el paciente dice cuándo sangró y la característica de la hematuria es de origen glomerular, es aquella que no tiene formación de coágulos, como ustedes recordarán en las primeras pláticas. La hematuria habitualmente también tiende a coincidir con procesos infecciosos de vías respiratorias, vías digestivas, diarreas, gripes, bronquitis, etc. durante las primeras 24 horas y también tiende a coincidir con actividad física principalmente. Durante 24 horas se presenta, mejora el proceso o va mejorando el proceso y posteriormente disminuye la hematuria o desaparece. Deja de ser una hematuria macroscópica para ser una hematuria microscópica. La otra característica es que el paciente en ocasiones no se va a dar cuenta que eso es lo más peligroso y solamente tiene episodios de hematuria microscópica durante procesos infecciosos. Eso sería una de las características más importantes en un paciente que habitualmente va a llegar ya con un daño renal mucho más establecido. La nefropatía por IgA también se asocia a un síndrome en los niños conocido como síndrome de Geno-Schollen, en el cual existe una vasculitis con afectación de piel, articulaciones y riñón. Es decir, los niños con este síndrome o con esta vasculitis leucocitoclástica prácticamente pueden desarrollar nefropatía por IgA o en un niño, al ser diagnóstico de nefropatía por IgA, tenemos que descartar que no esté asociado a la presencia de este tipo de vasculitis. Otra de las características es que esa es la única en la cual vamos a encontrar un complemento normal. ¿Por qué? Porque son crisis esporádicas con duraciones entre 24, máximo 36 horas, en la cual la activación del complemento y el consumo del complemento nunca excede la síntesis hepática y por lo tanto los niveles séricos de complemento son normales. A pesar de que forma parte de las del síndrome nefrítico y debe de haber consumo de complemento, esta es una de las características más importantes. El tratamiento básicamente es, como en la mayor parte de todas las glomerulonefritis, es reducir la presión arterial y mejorar el grado de proteinuria. Esas dos son mis principales metas. ¿Con qué voy a disminuir la proteinuria? Pues voy a utilizar el mismo IECA o ARA2. Ahora, también yo sé que viene dentro del síndrome nefrítico, pero si se fijan, básicamente este paciente no estamos hablando de que tenga como manifestación una lesión renal aguda. Eso es importante que lo valoren. La principal manifestación de la nefropatía por IgA es la hematuria. ¿Sí? Entonces, por esa razón, en estos casos sí está validado que puedan utilizar desde el principio el IECA o el ARA2 para mejorar proteinuria y mejorar la presión arterial. Obviamente, si les toca el caso en el cual el paciente ya tiene disminución del funcionamiento renal, está muy hipertenso, pues valorarían utilizar otro medicamento antes que un IECA y un ARA2, pero eso es decisión que tienen que tomar ustedes. Vamos a utilizar omega 3, así es, para poder utilizarlo y evitar la actividad de eicosanoides o que el cuerpo esté utilizando eicosanoides para generar una respuesta inflamatoria. El omega 3, básicamente como el que venden en el Costco o en el Sam's, lo vamos a poder utilizar siempre y cuando tengamos una proteinuria arriba de 1 gramo, aunque en algunas ocasiones van a ver que lo pueden utilizar con proteinurias menores. Esto es básicamente para generar un estado menos inflamatorio y que las células inflamatorias tengan menos capacidad de generar elementos con actividad oxidativa más severos. Tenemos diferentes tipos de pacientes, paciente de bajo riesgo, paciente de mediano riesgo. Básicamente, ¿de qué depende?
que existe la presencia de hipertensión y sobre todo que existan proteinurias y que sean proteinurias denominadas proteinurias o macroproteinurias habitualmente arriba de 500 miligramos. Esa es la definición, pero obviamente vamos a tener también otro cuadro más severo. El cuadro de alto riesgo es aquel en el cual desde el principio tiene una proteinuria por arriba de 1 gramo. Ese es el paciente en el cual tenemos que tener cuidado. Normalmente con más de 1 gramo, normalmente va a haber no va a haber una respuesta tan importante IECA o ARA2. Por lo tanto, es un paciente en el cual vamos a tener que utilizar otro tipo de medicamento para controlar la proteinuria. Este tipo de pacientes es importante darles un seguimiento porque se asocian a la presencia de semilunas. Esto es, puede pasar de una IgA como síndrome nefrítico inicial, digamos más light, a una presencia de un síndrome nefrítico rápidamente progresivo que es prácticamente muy pocas veces parable con medicamentos. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener un diagnóstico de un paciente con nefropatía por IgA? Siempre valoren el grado de proteinuria que tiene. Si tiene más de 1 gramo, normalmente es un paciente con una proteinuria severa y es un paciente en el cual van a tener que emplear otro tipo de medicamentos aparte de IECAS y ARA2. Básicamente lo que vamos a emplear son esteroides, igual prednisona, durante un lapso de 6 meses con una respuesta que no ha sido demostrada del todo ni validada en estudios. Si mi paciente no responde, si mi paciente tiene características de que existe mayor deterioro del funcionamiento renal, pues voy a poder utilizar o necesitar utilizar ciclofosfamida. Prácticamente el manejo general del síndrome nefrítico. Por eso la nefropatía por IgA forma parte de las enfermedades más light que generan un síndrome nefrítico como tal. El grupo siguiente de enfermedades son las llamadas glomerulonefritis postinfecciosa. Básicamente estas glomerulonefritis postinfecciosas están asociadas a cualquier proceso infeccioso bacteriano, viral, o hongo o parásito. Lo más frecuente es que normalmente los libros la describen como parte o en forma secundaria o como complicación de una infección bacteriana, generalmente por estreptococo, pero vean ustedes aquí que un estafilococo, un neumococo, inclusive los gram negativos y los ácido alcohol resistentes como las micobacterias son capaces también de generar una respuesta por parte o una respuesta secundaria con una glomerulonefritis con síndrome nefrítico. Nosotros nos vamos a enfocar en el clásico cuadro que les preguntan en su examen nacional, que es la glomerulonefritis postestreptocócica. Normalmente la característica es que esto también principalmente ocurre en niños, es decir, la manifestación o la presencia de síndrome nefrítico en un niño, habitualmente un promedio de edad de 7 años, normalmente va a ser secundario a la glomerulonefritis postestreptocócica. Si tenemos ya dos enfermedades cuyo pico de incidencia en edad normalmente son en niños. Si es un síndrome nefrótico es una de cambios mínimos, si es un síndrome nefrítico es una glomerulonefritis postestreptocócica. Normalmente ocurre en un lapso de 10 a 21 días después de un proceso infeccioso, una faringitis o una faringomigdalitis, o de 3 a 6 semanas posteriores a una infección cutánea también por un estreptococo, en este caso denominándose una dermato o una piodermia, conocida como impétigo o erisipela. El bicho causante de todo esto es el estreptococo beta hemolítico del grupo A del Anfield, mejor conocido como estreptococo piógenes, y cuyos subtipos 14 y 19 son los más nefritogénicos. Tiene dos antígenos, los cuales son los culpables de la activación mala o de la lesión a nivel mesangial, a nivel del riñón, que son el receptor de plasmina asociado a nefritis y la exotoxina pirogénica B. Básicamente generan presencia de anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos tienden a bloquear todas las toxinas endo y exotoxinas para evitar que tengan actividad, y la presencia de un anticuerpo dirigida en contra del receptor de plasmina. Es decir, le llamamos receptor de plasmina porque la estructura bacteriana antigénica es muy parecido a ese receptor de plasmina, normalmente que encontramos a nivel del glomérulo. Entonces tenemos complejos inmunes circulantes, depósito, activación del complemento, y disminuye aquí sí la vía del complemento, la vía del C3, que normalmente en los libros le llaman vía alterna, pero ya vimos que es realmente en donde terminan todas las vías, y se mantiene normal el C4. ¿Ok? Entonces, si tenemos alteración de la vía alterna, significa que hay un proceso infeccioso activo
y tenemos la presencia de endotoxinas o exotoxinas como la que acabamos de denominar, que es exotoxina pirogénica B. Prácticamente tenemos 2 de 3 criterios para hacer el diagnóstico. El único problema es que normalmente es un proceso que ocurre después del proceso infeccioso activo. Nos mencionan dentro de los diagnósticos o de los criterios diagnósticos que debe tener un cultivo positivo para estreptococo, que haya tenido cuando menos el antecedente de una infección faríngea o una piodermia, una infección en piel, la presencia o persistencia de antistreptolicinas en títulos elevados, que son IgG, en contra del Streptococcus pyogenes, y que tengamos el descenso de S3. El descenso de S3 es una parte de los criterios más importantes para poder sospechar de que el paciente tiene la presencia o tiene en este caso la presencia de una glomerulonephritis postestreptocócica. ¿Por qué? Porque el proceso infeccioso puede ser 1 a 3 semanas anteriores o 3 a 6 semanas y el C3 si sigue bajo significa que hubo activación del complemento y que ese complemento se está activando específicamente a nivel renal. Obviamente tiene que tener manifestaciones clínicas de síndrome nefrítico. La inmunofluorescencia en la biopsia básicamente nos dice que tenemos depósitos subendoteliales, básicamente en la biopsia dentro de la microscopía de luz, que es lo que estamos viendo a su mano izquierda. Básicamente encontramos muchas células tapizando dentro de los capilares glomerulares. Esas muchas células son polimorfonucleares que son atraídos a través de la activación del complemento generado por la presencia del complejo inmune, la presencia de quimiotaxis, etc. Entonces está tapizado de células y por lo tanto pues no existe lugar en donde yo pueda generar filtración. Y estas células subuniformonucleares pues van a empezar a generar daño a nivel de la membrana capilar glomerular, produciendo que exista la presencia de hematuria y leucocituria o sedimento activo en la orina. Obviamente también voy a tener disminución de la capacidad de filtración con aumento en urea y creatinina y disminución del filtrado glomerular. En la inmunofluorescencia, que es la imagen a su derecha, verdecito fosforescente, básicamente tengo un patrón que se le llama de cielo estrellado, en el cual demuestro la presencia de C3 e IgGs depositados dentro de los capilares. Es decir, ahí todo lo que ven ustedes de verde, todo es IgE con C3, es decir, que hay un complejo inmune con activación del complemento. Características pues de la biopsia son proliferación mesangial, infiltrado de polimorfonucleares. Eso es lo que le llamamos una glomerulonephritis proliferativa endocapilar. Ahora, recordamos igual que en la enfermedad de cambios mínimos la biopsia era o no era realizada de manera inmediata. En este caso también, son niños, recuerden, tienen algunas indicaciones específicas para realizar una biopsia. Niño con síndrome nefrítico con consumo de C3 es igual a una glomerulonephritis postestreptocócica hasta no demostrar lo contrario. ¿Cuándo va a tener indicación la biopsia? Que después de 7 días no existe una recuperación tanto en niños y en adultos, es decir, es un fenómeno limitado a un lapso de una semana, máximo 10 días. Que tenga una persistencia baja de complemento después de 6 a 8 semanas, tengo que biopsiar a este paciente porque tampoco cuadra en los valores normales de disminución de complemento por esta enfermedad en el lapso de tiempo, que exista microhematuria persistente durante 6 meses y que persista con oliguria o con disminución del filtrado glomerular durante más de 3 semanas. Aparte de esto, si tengo la sospecha de que debutó muy rápidamente el paciente y tiene niveles muy altos de urea, creatinina y un filtrado muy bajo, normalmente está indicado que se haga la biopsia. Normalmente las rápidamente progresivas o las glomerulonephritis rápidamente progresivas secundarias a una glomerulonephritis postestreptocócica normalmente ocurren en adultos. Entonces, en un adulto sí la indicación de tomar la biopsia está hecha desde el principio que haya debutado con gran cantidad o que haya debutado de manera muy agresiva. Mientras en el niño nos tenemos que esperar con al menos 7 días para ver si hay respuesta o no, para determinar si existe la necesidad de la biopsia. En la fase inicial teníamos depósitos subendoteliales, en la fase tardía tenemos todavía IgGs y C3 como depósitos subendoteliales, pero prácticamente aparece también una reacción de la membrana basal formando jorobas o humps. Esto es básicamente tratando de engullir o tratando de detener
la activación del complemento por los depósitos subepiteliales. Es decir, inicialmente tengo IgG y C3 generando un depósito subendotelial. Posteriormente esa IgG y C3 pasa a través de la membrana basal y se deposita de manera subepitelial. Esa es la fase tardía. La membrana basal hace el paro y genera una reacción en la cual trata de engullir esos depósitos, esa IgG y esa 3, para evitar mayor activación del complemento y mayor lesión podocitaria y mayor lesión de la barrera de filtración. Eso es lo que conocemos como o joroba. Básicamente es muy parecida a la nefropatía membranosa con síndrome nefrótico por el tipo de respuesta que hay de la membrana basal. Pero la manera de poder distinguirlas es que una causa síndrome nefrótico y otra causa síndrome nefrítico, específicamente para la postestreptocócica. Ya hablamos de que existe una recuperación de 7 a 10 días. Iniciamos antibioterapia, aunque prácticamente se supone que el proceso infeccioso fue hace 1, 3 o hasta 6 semanas antes. Se habla de que se inicia la antibioterapia para tratar de disminuir la poca cantidad de bacterias que hayan quedado dentro del organismo y que sigan generando, en este caso, por ejemplo, una exotoxina, o que sigan generando la respuesta inmunológica persistente contra el antígeno o contra uno de sus antígenos principalmente. Normalmente es una recuperación de 7 días, una vez que se autolimita una vez que resulte el tratamiento de la infección, y la recuperación renal puede persistir con hematuria, proteinuria aislada en seguimiento, que es lo que habíamos hablado. Normalmente pueden llegar a tener durante 6 meses hematuria o proteinuria para posteriormente desaparecer. Si durante más de 6 meses persiste la hematuria y la proteinuria y no se le hizo biopsia desde el inicio, pues está indicado a realizar la biopsia para ver que no tenga otro tipo de lesión. Normalmente entonces el tratamiento es con penicilinas. El tratamiento es con manejo de la hipertensión con calcio antagonistas. Prácticamente los calcio antagonistas son más utilizables en niños que los IECAS y los ARA2. Y básicamente el manejo general del síndrome nefrítico. Aquí lo más importante es que calcio antagonistas no es fácilmente titulable y existe mejor dosificación pediátrica. El tercer grupo de enfermedades que tenemos es la llamada glomerulonefritis membranoproliferativa. Esta es una forma primaria que aparece en la adolescencia, en la infancia y en adultos jóvenes. Entonces, prácticamente estamos dentro del rango de mayor riesgo. Normalmente tiene una presentación clínica variable. Tenemos un síndrome nefrótico con hematuria, un síndrome nefrítico como tal, y el principal hallazgo es que estos se ponen bien hipertensos, pero realmente pues no hay una manera clínica de poder distinguir de que pudiera tratarse de una membrana proliferativa. Como la distinguimos, realizamos bioquímica y tomamos complemento y encontramos consumo y disminución específicamente de C3. Normalmente esta tiene un pronóstico bien malo. Normalmente a 10 años el 50% ya están en diálisis o en hemodiálisis, y también tiene un pronóstico tan malo que es capaz de recurrir en 30% en los trasplantes. Recordemos que la principal glomerulonefritis que recurre en un paciente trasplantado es la focal y segmentaria, que causa un síndrome nefrótico. La etiopatogenia involucra que exista una forma idiopática y una forma secundaria. Las formas secundarias, que son más frecuentes de la glomerulonefritis membranoproliferativa, normalmente están asociadas a infección por virus de hepatitis C, pregunta de examen nacional, y normalmente que cuando está asociado también a la presencia de crioglobulinemia es la infección de virus de hepatitis C. Las otras formas en las cuales, o las otras enfermedades que causan o que pueden manifestarse también como una glomerulonefritis membranoproliferativa, son todas aquellas que tienen o que son generadoras de complejos inmunes, como son todas las enfermedades autoinmunitarias o enfermedades de la colágena, incluyendo el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de Sjögren principalmente. Básicamente lo que tenemos en la patogénesis de la membrana proliferativa, en este caso específicamente hablamos de un tipo, hay 3 tipos o había 3 tipos, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, es la llamada tipo 1. Tenemos un complejo inmune circulante. El complejo inmune se deposita en el glomérulo, el complejo inmune recluta, genera la presencia de quimiotaxis de neutrófilos, macrófagos. Eso genera la presencia de proteasas, lesión oxidativa de la pared capilar, el daño, y esto me va a generar disminución del filtrado junto con proteinuria. El estímulo de crecimiento de las células mesangiales me va a generar proliferación y expansión de la matriz mesangial, que también me va a generar disminución del filtrado glomerular. Entonces, básicamente es la fisiopatología de un síndrome nefrítico.
Lo importante aquí es asociarlo a la presencia de activación del complemento. Como vimos, C3 está activo. C3 prácticamente lo vemos dentro de la activación de la vía alterna. ¿Quiénes crean la vía alterna? Prácticamente estábamos viendo que son endotoxinas, IgAs, lesiones o células lesionadas y polisacáridos. Entonces, prácticamente, ¿por qué no veríamos la activación de la vía clásica? Esto es porque el C3 que estamos viendo, que estamos midiendo, recuérdense que es el C3, en el cual caen todas las vías. Por eso significa que es el que está principalmente consumido. Una de las características aquí, que ahorita vamos a ver, es la presencia o los recuadritos que vienen al lado de color azul, que se les llama el C3-NEF, que es el factor nefrítico C3 y el factor nefrítico C4. Recuerden estos nombres. Entonces, básicamente aquí tengo otra imagen de la vía del complemento y vamos a la siguiente imagen. Lo que pasa aquí es que tenemos un anticuerpo, una inmunoglobulina, conocido como factor nefrítico C3. Normalmente mi C3, una vez que estoy consumiéndolo, normalmente el C3 pasa a ser un C3b. Y ese C3b tiende a inutilizarse posteriormente para no generar una activación persistente de la vía. Pero si yo tengo un factor nefrítico C3 o una inmunoglobulina dirigida contra el C3b, lo que hago es imposibilitar la inactivación de ese C3b, generando consumo constante y activación constante del complemento. Entonces, por lo tanto, esta patología está asociada específicamente a la presencia de factor nefrítico C3, que también puede ser del otro lado, factor nefrítico C4, pero el más ampliamente estudiado es el nefrítico C3. Prácticamente teníamos nosotros esta clasificación. Esa clasificación nos mencionaba que teníamos una glomerulonefritis membranoproliferativa, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 1 era prácticamente lesiones o depósitos mesangiales a nivel del mesangio y subendoteliales, mientras que la tipo 3 era en todos lados, subendotelial, subepitelial e intramembranoso. Pero prácticamente por definición, entonces lo que iban a buscar o lo que iban a encontrar en la inmunofluorescencia era el depósito de IgGs y el depósito de C3. En algunos casos del C1Q, aunque ese habitualmente no lo medimos de manera normal. Pero prácticamente había un grupo de estas patologías en las cuales no había presencia de inmunoglobulina G dentro del mesangio o dentro del espacio o como depósito subendotelial. De igual manera, para neuronefritis tipo 3 había un subgrupo en el cual tampoco encontramos inmunoglobulinas, solamente el C3 dentro de la inmunofluorescencia. Entonces, este grupo de enfermedades no cumplían con el requerimiento de tener un complejo inmune. Posteriormente, hace 5 o 7 años más o menos, se encontró que estos depósitos de C3 sin una inmunoglobulina G asociada normalmente pertenecían los dos a una misma enfermedad o a una enfermedad diferente, la llamada glomerulonefritis tipo 2 o enfermedad de depósitos densos, que prácticamente mencionaba que existía depósito de complemento sin presencia de inmunoglobulina. Esto generó el cambio de nombre de esta enfermedad a una llamada enfermedad que se conoce como glomerulopatías por C3. Entonces, la membrana proliferativa o la glomerulonefritis membranoproliferativa se divide en tipo 1, tipo 3 y la llamada glomerulopatías por C3, que actualmente ya se le está dando el realce de considerarla como una patología totalmente distinta. Todas las glomerulonefritis membranoproliferativas mediadas por complejos inmunes habitualmente son secundarias a enfermedades autoinmunes, infecciones como el virus de la hepatitis C, gamapatías monoclonales y alteraciones o enfermedades con disproteinemias sanguíneas. Todas las enfermedades que generan una glomerulopatía por C3 habitualmente son dos. La enfermedad por depósitos densos, conocida como membrana proliferativa tipo 2 anteriormente, y la presencia de una glomerulonefritis por C3 propiamente. ¿Cuál es la característica básica? En la primera, en la mediada por inmunocomplejos voy a tener IgGs, C3 o C1Q depositados. Mientras que las glomerulopatías por C3 voy a tener solamente C3 sin inmunoglobulinas. Entonces, ¿quién es el factor favorecedor de que exista consumo de C3 y activación del complemento? El factor nefrítico.
ese factor que impide que el C3 sea degradado o inutilizado o inhibido, persistiendo con la activación persistente del complemento. Existe entonces un anticuerpo autoinmune que va dirigido contra el C3, bloqueando su inactivación, generando su activación de manera constante. Eso es prácticamente que las glomerulopatías por C3 estén asociadas a la presencia de factor nefrítico C3. La glomerulopatia por C3 tiene algunas manifestaciones que también nos hacen sospechar de ella. Prácticamente tengo lipodistrofia, es decir, se le quitan los cachetes, se le quitan las almohadillas de tejido graso en el paciente, la presencia de cuerpos de drusen en la retina, que son esos como exudados algodonosos, pero no son exudados algodonosos, y el consumo de C3 con presencia de C4 normal. Nada más en la imagen de la derecha, o la última a la derecha donde se ven las pompis, básicamente aquí es un paciente con virus de hepatitis C, con crioglobulinas y que también son capaces de desarrollar una membrana proliferativa. Como es por virus de hepatitis C, normalmente es un paciente con un proceso o con una manifestación de una membrana proliferativa tipo 1. La histología. Básicamente tengo depósitos subendoteliales y depósitos mesangiales. Esto básicamente sería para el tipo 1, junto con proliferación endocapilar y proliferación mesangial. La imagen característica histológica que les preguntan en su examen nacional es la imagen del doble contorno o del doble riel o el tram track, que la pueden ver en la imagen de arriba. Si ustedes van siguiendo las membranas basales, que son lo que se ve más oscurito, van a ver que hay unas membranas que se separan entre sí. Esa imagen del doble riel es característica y es el gold estándar dentro de la inmunofluorescencia, dentro de la microscopía de luz e histología de la membrana proliferativa. Básicamente tengo un depósito subendotelial. Ese depósito subendotelial genera una reacción de la membrana basal, generando que esa membrana basal se despegue de sí, tratando de tomar esos depósitos subendoteliales. El engrosamiento de la membrana basal también es una característica, principalmente como ven en la imagen de la izquierda hacia abajo, donde están las flechas, que existen zonas de la membrana basal mucho más negritas, demostrando que existe parte de un complejo inmune subendotelial. La enfermedad de depósitos densos, que es una variante de la glomerulopatía por C3, básicamente lo que nos demuestra es proliferación mesangial, la presencia del doble contorno o del doble riel, y prácticamente el diagnóstico depende mucho de la microscopía electrónica. Esa es la imagen de arriba a su izquierda, que es la blanco y negro, en el cual encontramos la presencia de los depósitos densos, como dice ahí la imagen ribbon-like, en el cual prácticamente el depósito está dentro de las membranas. Tenemos transformación densa de la membrana basal en forma de cinta, que es el ribbon-like, y de algunos depósitos mesangiales, pero la alteración en la membrana basal o dentro de la membrana basal es la manera diagnóstica o la manera de realizar un diagnóstico diferencial, pero se utiliza o se hace cuando se realiza la microscopía electrónica. Voy a tener una inmunofluorescencia, recuérdense que nomás voy a tener C3 o C1Q depositado. No hay inmunoglobulinas como tal. Y la glomerulopatía de C3, que recuérdense que depósitos densos y glomerulopatía o glomerulonefritis por C3 forman parte de las dos de glomerulopatía por C3. Básicamente lo que tengo son depósitos subendoteliales y depósitos intramembranosos. No tengo depósitos densos y la característica es que los depósitos intramembranosos son espaciados, ¿sí? Mientras que en el otro, en depósitos densos, son continuos. Por eso es la forma de listón o la forma continua. Mientras que aquí son depósitos, digamos que circulares únicos de diferentes lugares. Como se ve en la imagen de su lado izquierdo, si se fijan en las flechas blancas, son depósitos únicos intramembranosos. Prácticamente el tratamiento es darle duro con lo más que podamos porque esto se va a llevar rápidamente al riñón. Normalmente hay deterioro renal progresivo y presencia de proteinuria nefrótica, están bien hipertensos y son pacientes normalmente jóvenes. Normalmente utilizamos la dosis de inducción a la remisión con prednisona, en este caso con metilprednisona, 500 miligramos a 1 gramo por día durante 3 días continuos, acompañado de ciclofosfamida, ya sea mensual u oral, durante un lapso de 6 meses. Si mi paciente no tolera la ciclofosfamida, tengo la alternativa de utilizar ácido micofenólico o micofenolato de mofetilo, que prácticamente genera la no proliferación de los linfocitos
para evitar la respuesta inmunológica más importante sobre el glomérulo. También durante un lapso de 6 meses, con la ventaja de que es menos tóxica que la ciclofosfamida. Pero prácticamente, si mi paciente debuta con un cuadro agresivo severo con un síndrome nefrítico, estamos obligados a utilizar metilprednisolona como corticosteroide y de ciclofosfamida. Y por último, la manera más rápidamente o la forma más agresiva de debut de un síndrome nefrítico. Básicamente tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Prácticamente es disminución de menos del 50% como definición del filtrado glomerular en un lapso de 2 semanas a 3 meses. Es decir, te puede achicharrar tus riñones de 2 semanas o en 3 meses. Nunca cumple el criterio de más de 3 meses, que es el criterio de enfermedad renal crónica. Prácticamente lo que tenemos es un estímulo, un proceso inflamatorio, un complejo inmune depositado dentro de capilares, dentro de las membranas o dentro de la barrera de filtración. Si el estímulo es muy intenso y genera gran reclutamiento de células como polimorfonucleares o gran cantidad o proliferación mesangial, puede haber ruptura de la pared o de lo que le llamamos la barrera de filtración. La ruptura ocasionaría que pasara la presencia de fibrina y que se formara un coágulo o un trombo de fibrina dentro del espacio urinario o el espacio de Bowman. Una vez que genera esto, lo que se va a generar es una respuesta dada a través de la presencia de fibroblastos y sobre todo de las llamadas células epiteliales parietales, las que no hacían nada y que eran como trogloditas. Esas son las que van a entrar en actividad, empezando a formar un proceso conocido como semiluna dentro del espacio urinario de Bowman. Si ustedes ven, si empiezo a tener células que están acopladas a ese nivel, que empiezan a tener transformación y se empiezan a formar, en lugar de ser células epiteliales parietales, a miofibroblastos o fibroblastos, pues lo que van a generar va a ser la presencia de una fibrosis dentro del espacio urinario de Bowman, lo cual, aunque yo quiera filtrar o el glomérulo, los capilares quieran filtrar, pues no van a tener a dónde filtrar porque el espacio está lleno de células y por lo tanto ese glomérulo va a estar perdido y no va a estar funcionando. Eso es la denominación o esas son las características histológicas de la rápidamente progresiva. Tenemos 3 tipos o 3 subgrupos de glomerulonefritis rápidamente progresiva, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 habitualmente obedece solamente a una enfermedad que es un síndrome riñón-pulmón, como es la enfermedad de Goodpasture, en el cual tenemos depósitos de IgG en la membrana basal. Eso genera una respuesta inmunológica que es tan severa que genera la presencia de fibrina en el espacio urinario de Bowman y la activación o la formación de una semiluna. ¿Por qué se le llama semiluna? En la imagen de abajo ustedes ven en el recuadro de arriba la presencia de una media luna en el cual está formada por células. Esas células es la fase inicial o es una semiluna celular y posteriormente esa semiluna va a terminar siendo una semiluna fibrosa formada por colágeno. Obviamente eso es irreversible y eso es no funcional, es decir, ese capilar glomerular y ese glomérulo deja de tener un funcionamiento adecuado. Puede ser tan grande la semiluna como afectar solamente el 50, 25, 30% o afectar el 100% del glomérulo. Entonces, el primer grupo se denominan aquellas asociadas a un síndrome riñón-pulmón con enfermedad de Goodpasture. El grupo 2 y el grupo 3 prácticamente son los más frecuentes. Dentro del grupo 2 y el grupo 3, el más frecuente sigue siendo el grupo 2 porque es asociado a enfermedades con complejos inmunes y de características autoinmunes como enfermedades reumatológicas o de la colágena. Prácticamente ahí, recuérdense que tenemos depósito de IgG, IgM, consumo de C3. Y aquí también entran las glomerulonefritis endocapilares como la postestreptocócica o las postinfecciosas y la nefropatía por IgA. ¿Sí? Es decir, que esas pueden llegar a progresar a presentarse como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, sí, y obviamente empeora el pronóstico de manera más importante. Básicamente el tipo 2 o el grupo 2 asociados a autoinmunidad o a una glomerulonefritis endocapilar postinfecciosa y o nefropatía por IgA prácticamente generan inmunocomplejos y prácticamente lo que voy a tener como características básicas es consumo de complementos para lo que es la endocapilar postinfecciosa, no para la nefropatía por IgA, pero sí para el lupus y para las causas asociadas a enfermedades de la colágeno. Y el último grupo, que es el grupo 3, que es el más interesante, son las llamadas o asociadas a vasculitis. Aquí básicamente
Si yo hago una biopsia no voy a encontrar nada de inmunoglobulina ni complemento dentro de la biopsia. Lo que voy a encontrar es la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, es decir, un autoanticuerpo que va y estimula la liberación de enzimas hacia los neutrófilos. Eso genera que esos neutrófilos liberen un montón de radicales libres hacia partes del glomérulo a nivel del mesangio y genera la destrucción de todo lo que es la barrera de filtración, generando la presencia de una semiluna. Normalmente el complemento para estas es totalmente normal. De las tres características, la más frecuente sigue siendo la 2 porque hay mayor cantidad de patologías, en segundo lugar es la 3 y en último lugar está la 1 o asociada a un síndrome riñón-pulmón. Vasculitis posteriormente la vamos a ver como un tema, pero recuérdense que si tengo una vasculitis, aparte de las manifestaciones cutáneas, tengo manifestaciones renales de afectación. ¿Cómo se va a afectar? Voy a tener un síndrome nefrítico y puede tener características de una rápidamente progresiva. ¿Cómo sería la rápidamente progresiva como tal? Sería un síndrome nefrítico con una lesión renal aguda severa, no reversible inicialmente, en la cual casi todos en un 50 a un 70% necesitarían de terapia sustitutiva renal o inicio de hemodiálisis urgente prácticamente. En esta imagen tenemos una semiluna que oblitera todo el espacio urinario del glomérulo. El glomérulo está a su derecha, mientras que la semiluna está en fase celular y está tapando todo lo que es el espacio de Bowman. Por lo tanto, ese glomérulo es no funcional y por lo tanto no participa dentro del filtrado. Entre más grupos de glomérulos afectados, menos filtrado, mayor lesión renal aguda. Dado que esta es la manifestación más severa, básicamente vamos a utilizar muchos esteroides, mucha vía intravenosa, mucha inducción a la remisión y vamos a utilizar ciclofosfamida intravenosa en pulsos. Somos capaces también de utilizar plasmaféresis, como lo habíamos visto en la focalis segmentaria, y prácticamente la plasmaféresis la vamos a ver en casos de otras urgencias reumatológicas, recordando que la presencia de inmunocomplejos y enfermedades autoinmunes también es muy frecuente. Básicamente la plasmaféresis lo vamos a utilizar en casos de hemorragia alveolar difusa y en caso de enfermedad de Goodpasture. Prácticamente el 50% de los casos inician terapia sustitutiva renal en un lapso de 6 meses, si es que se salvaron desde el principio. El otro 50% desde el principio lo van a tener. ¿Ok? Entonces, prácticamente es un síndrome nefrítico con una lesión renal aguda severa con criterios de inicio de terapia sustitutiva. Es la manera como deben de sospechar. Prácticamente mi paciente o tenía antecedentes de tener una enfermedad autoinmune o es un paciente que no tenía ningún antecedente en el cual desarrolló la lesión o la afectación severa en un lapso de 2 semanas a 3 meses. Y es parte del protocolo de estudio sospechar que pudiera tener una rápidamente progresiva, pero lo más importante es darle rapidez al tratamiento sustitutivo.